Vos no sos lo que te contás que sos. No sos lo que te contaron que tenías que ser. Sos mucho, pero mucho más que eso. Comenzar a creer de que eso es así es una puerta que te abre hacia una posibilidad infinita de libertad. En este momento estamos creyéndonos que nada más somos lo que nos contamos que creemos que somos. Vivimos y funcionamos con el rol de este personaje al cual no ponemos en cuestión, y es un personaje en el cual nos contaron desde niños, nos enseñaron a cómo teníamos que ser. Y nos fuimos creyendo todos esos cuentos. Y luego nosotros nos quedamos en ese personaje, lo fuimos cambiando un poco con algunas preferencias, pero se cristalizó, quedó rígido, sin mucha posibilidad de un cambio de un nivel mucho mayor, ¿sí? Un cambio que no es imaginado con una imaginación no mental chiquita, sino la imaginación de lo absoluto, de, de, de lo sagrado, de lo que naturalmente somos, que está más allá del condicionamiento de la mente social y cultural en la cual nos enseñaron a vivir. Comenzar a darnos cuenta de que no somos el cuento que nos contamos, que creemos ser, abre un espacio dentro nuestro que puede romper con este personaje que creemos que somos, que nos hace vivir desdichados y con sufrimiento. Mientras no veamos, nos demos cuenta de que está esta otra posibilidad, vivimos resignados en creer que no podemos más que ser que el cuento que nos contamos. La sociedad en general refuerza ese cuento, la humanidad vive contándose ese cuento, por eso la humanidad está en el estado en que está, y eh, hay miedo a cambiar, hay miedo porque el cambio significa que vamos a salir de un lugar en el cual nos acostumbramos a vivir, pero que en nuestro interior, en nuestro corazón y en un lugar más profundo o en nuestra alma, sabemos que ese lugar no es todo y ese lugar nos hace vivir en un lugar muy pequeño. Entonces, comenzar a mirarnos, a dudar de nuestros pensamientos, comenzar a buscar las enseñanzas que nos ayudan a poder ver algo que dentro de lo que es lo social humano no está tan difundido. ¿Mm? Estos tipos de enseñanzas son las enseñanzas que vienen de hace millones de años en todas las ramas de lo que es la espiritualidad o la parte verdadera u original de las religiones con sus maestros, como fue Jesús, Buda, Lao Tse, del Tao Te Ching.
y muchos, 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 pero millones de maestros que existieron y que fueron mostrando que la vida habitual, normal, en la cual nos enseñaron a vivir, que es, en realidad es una fantasía interna, es una proyección, es un cuento que nosotros proyectamos una realidad disminuida con respecto a la realidad concreta. La realidad concreta y la realidad que existe más en nuestro interior, que es mucho más vasta, ¿sí? Que no estamos separados del mundo de la vida, de los otros, ni del universo. Esa expansión a la totalidad es lo que realmente somos. Y, y no es algo grandilocuente, es el simple hecho de vivir aquí y ahora, en este momento, con la totalidad de lo que somos, aceptando lo que es que esté pasando sin rechazarlo. O sea, el mayor sufrimiento que tiene cada ser humano es la incapacidad para aceptar lo que nos está sucediendo aquí ahora. Es querer que las cosas sean como el cuento que nos contaron, como esa realidad disminuida que nos contaron que tendría que ser así, que la realidad tendría que ser desde ese cuento. Y como la realidad es impredecible y es vasta y es infinita, casi nunca coincide con el adoctrinamiento del cuento que nosotros le queremos encajar de cómo tiene que ser. Esa contradicción entre lo que el cuento que nosotros creemos que somos y el cuento de cómo nosotros creemos que tiene que ser la realidad. Y la realidad en sí, con toda su infinitud y imprevisibilidad, acá de cambio, la vida es cambio a cada momento, choca con el cuento. Ese choque es lo que produce el sufrimiento y la desdicha en nosotros. La forma de volver a ser quien realmente somos es es salir del cuento y vivir la realidad como es. Es un trabajo de mucho tiempo, con paciencia y perseverancia, de ir desarmando, ir conociéndonos a nosotros mismos en todas nuestras formas en la cual nos identificamos en emociones, pensamientos en los cuales no dudamos y creemos que son completamente así, eh, identificaciones con codicia, con envidia, con un montón de cosas que nos suceden y que no debemos juzgar, y condenarnos porque nos suceden, porque es parte de ser humano haber nacido en el cuento y tener todas estas emociones y circunstancias y procesos internos que nos suceden. Es para observarlos e ir cambiándolos, ir abrazándolos, no rechazarlos. Me sucede la ira, la observo, no la condeno, trato de no actuarla para no lastimarme ni lastimar a otro, pero no es esto no me puede pasar. Lo que te pasa es lo que te pasa. De ahí en más, lo aceptás, lo mirás e intentás actuar de la mejor manera posible. Decidir actuar. En el momento en el cual no queremos sentir algo que nos pasa, no queremos que nos pase por el cuento de cómo deberíamos ser, esto puede pasar y esto no, esto me puede pasar, esto no me puede pasar, puedo sentir esto no puedo sentir, estos pensamientos yo no los puedo pensar, esto sí. En el momento en que ponemos esa rigidez, eso nos genera la desdicha y nos genera que esas cosas que nos pasan las rechacemos. Y eso quizás después actúe inconscientemente en actos que nosotros no nos podemos dar cuenta y que nos dañan o dañan a otros. Entonces el paso principal, el primero de todos, es aceptar la condición en la que estamos, aceptar cada cosa que nos pasa, cada momento, abrazarla, darle un lugar, darle un espacio, darle cariño, el miedo, la angustia,
esto no va a cambiar de un día para el otro, pero con el cambio de la actitud, el cambio de la forma hacia cómo nos relacionamos en el momento en el que estamos, siempre estamos aquí ahora, a cada momento, con lo que nos está pasando internamente, cómo nos podemos relacionar y cómo podemos tomarnos con más cariño y sin una condena o un rechazo, hasta poder también eh, eh, em, abrazar la condena y el rechazo cuando sucede para poder integrarlo, para que podamos sentir que nos amamos, sea lo que sea que nos esté sucediendo. Sentir que nos amamos, sea lo que sea que nos esté pasando. Eso va a realizar un cambio gigante que muy posiblemente lleve un tiempo de trabajo, meses, años o lo que sea para cada uno. Pero el principio es la ternura, el cariño hacia nosotros mismos, lo que a poder abrazar, poder aceptar eso que nos está pasando en el momento en el que estamos, ¿sí? Eh, abrir ese espacio a la aceptación. Eh, pensamientos sexuales, pensamientos agresivos, eh, sentimientos de envidia, eh, codicia, eh, odio, cualquier cosa que nos esté pasando, situaciones externas, me fue mal en un proyecto, me va mal en el trabajo, me peleo con mi pareja, eh, es volver al momento en el que estoy, aceptar la situación y no querer que esto no me esté pasando, porque el cuento lo que hace es decirnos, esto no quiero que me esté pasando, pero si nosotros rechazamos cualquier cosa que nos esté pasando, desde el momento en que lo rechazamos y no nos damos cuenta, eso genera el sufrimiento. ¿Mm? En el momento que podemos aceptar cualquier cosa que nos esté pasando, tenemos la posibilidad, sí, después de poder cambiarlo si es posible. ¿Mm? En el momento en que yo acepto mi envidia, siento que me está sucediendo eso quizás hacia una persona que quiero. ¿Mm? Entonces puedo quedarme en esa envidia y sin actuarla o por ahí la actuamos porque no nos damos cuenta y hacemos un daño. Una vez que pasó, una vez que nos pudimos dar cuenta y podemos hacernos responsables y ver si podemos hacer un cambio para solucionar o dar algo a eso que hicimos, y si no, darnos cuenta, me pasó esto, no quiero que me pase esto, o sea, no quiero causar este daño, pero no pude hacer nada y no estuvo en mis manos, sucedió. Acepto esto que sucedió y al aceptarlo, la envidia empieza a bajar, empieza a dejar de ser tan un mecanismo que va a ser constante por el rechazo que le tenemos. Al poder aceptar que nos pasa, esa misma envidia se va a ir disolviendo y va a haber un proceso de liberación en el cual cada vez vamos a ser más libres y todos esos quizás emociones condicionadas que nos tomaban de forma inconsciente
no van a suceder tan así porque nosotros ya no la vamos a rechazar, las vamos a aceptar. La aceptación hace que todo eso se vuelva consciente, que nosotros lo podamos ver, que deje de tener tanta fortaleza en el sentido de que nos haga actuar de una manera no sana para nosotros y para los demás, y haya más aceptación. ¿Mm? Entonces el cambio desde el cuento hacia la realidad es posible a través de la aceptación de todo lo que me sucede en el momento, de poder luego abrazar eso que me sucede para con ello relacionarme con el miedo, la angustia, la ira, la culpa, el sentimiento de insuficiencia, el vacío existencial, lo que sea que suceda, los pensamientos que creo que no tengo que tener, las situaciones de vida que me provocan estrés, lo que sea, lo vamos integrando. No ponemos la barrera que nos hace vivir de forma constante desdichada, que la barrera es el rechazo de no querer que me pase esto. Cuando yo no quiero que me pase lo que me está pasando concretamente en la vida, me vuelvo inconsciente, me vuelvo al cuento, vuelvo a vivir en la vida de la normalidad en la que vive la humanidad, que es una forma de vivir insana. La forma de sanar es aceptar, y una vez que aceptamos, lo podemos ir procesando y lo podemos ir actuando de una manera diferente. Nos vamos a dar cuenta que nosotros no podemos controlar todo lo que suceda en la vida, porque la vida es impredecible. Vamos a tener más cariño y ternura con respecto al suceder de la vida. ¿Mm? Y eso hace que la vida sea más armónica en nosotros. Mucha menos condena hacia nosotros mismos, porque la aceptación hace que la condena no esté. Y esa misma aceptación nos va a dar mucha más responsabilidad y conciencia de lo que nos sucede internamente para que actuemos de una manera más sana. O sea, finalmente la aceptación nos va a dar la capacidad de conciencia para poder actuar y decidir de una manera más sana. Así que yo los invito a mirarse ustedes mismos, a observar los procesos internos, a hacer el trabajo psicológico espiritual para poder observarse, que esto es un camino comprometido, que lleva un tiempo y un trabajo y que se puede hacer. En mi página web leonardoalvarez.net hay un link en donde están las prácticas psicoespirituales de forma gratuita, se puede ver, hay un montón de material en el cual usted puede comenzar a hacer ese trabajo, y ya con esta misma explicación de cómo funciona, los puede abrir a un espacio diferente que ya provoque un cambio. Que así sea.